Ahora, voy a hablar, presentar a los discursantes y luego hablar un poco de la forma. Habrá tiempo, mucho tiempo para preguntas después y si queréis podréis adelantaros y conocer a Rosa Montero. Pero primero quisiera decir que vamos a tener una mesa redonda, primero sobre la novela El peso del corazón, que acaba de salir el 22 de febrero en Madrid. Aquí es en BYU tenemos la primera presentación en Norteamérica de esta novela. Yo soy el profesor Dale Pratt, dicto cursos en la BYU sobre el Quijote, el realismo, Don Juan, literatura y ciencia y la ciencia ficción española, todo un montón de cosas. Actualmente escribo sobre los protohumanos y los poshumanos en la literatura española. Juan Carlos Martín Galván es profesor asociado en Stonehill College en Massachusetts, donde es jefe del departamento. Oriundo de La Palma, en Canarias, hizo sus estudios doctorales en la Universidad de North Carolina, Chapel Hill, después de sacar su maestría aquí en BYU. Es autor del estudio Voces silenciadas, la memoria histórica en el realismo documental de la narrativa española del siglo XXI. Sus intereses incluyen la ciencia en la literatura y el cine. Actualmente prepara un libro sobre la condición posthumana en España, titulado España posthumana, del cual es coautor con un servidor de ustedes. Todd K. Mack es profesor asistente en Southern Utah University, donde ha enseñado cursos experimentales como la civilización y cultura ibérica a través de los juegos de role-playing. Hizo sus estudios pregraduados en BYU, donde también sacó su maestría, para luego hacer sus estudios doctorales en Stanford University. Su especialidad es la literatura y cultura moderna en España y Cataluña. Actualmente investiga la relación entre el arte y el autismo y cómo el estudio de las humanidades puede contribuir a los estudios del autismo. Es coeditor de una colección de ensayos titulada Charlas del Ateneo, Essays on Literature, History and Science in the Iberian World. Esta es la primera visita de Rosa Montero a Utah. A ella le encantan las montañas y también le encanta hacer preguntas sobre los habitantes exóticos de Utah, los mormones. Ayer estábamos en Park City, bajo uno de estos pósteres de Polygamy Porter Beer, y ella citó dos de nuestros artículos de fe y nos dijo que le gustaban, por lo menos esos dos. Okay. Me lo sabía. O sea, de eso lo había estudiado antes de venir. Sí. Buena alumna, ¿no? Es periodista, ha entrevistado a gente tan diversa como Paul McCartney, Julio Iglesias, Margaret Thatcher, Yasser Arafat y el Ayatollah Khomeini. Es uno de los escritores más importantes de la España de hoy. Ha escrito 30 libros de periodismo, investigación, cuentos y novelas. Aquí en BYU le apreciamos mucho. Hemos estudiado y enseñado sus novelas como Temblor, La hija del caníbal, La loca de la casa, Historia del rey transparente, El corazón del tártaro y Lágrimas en la lluvia. Actualmente, 2 alumnas graduadas están preparando sus tesines de maestría sobre esa última novela, Lágrimas en la lluvia. Entonces, primero hablaré yo, luego Juan Carlos, Todd, y luego el talento, ¿no? La persona a quien habéis venido a escuchar va a, ¿cómo decir? Desmentir todo lo que hemos dicho. Entonces, aquí primero, El peso del corazón. El peso del corazón es una novela de ciencia ficción, la secuela de la novela Lágrimas en la lluvia. El título Lágrimas en la lluvia viene del famoso monólogo improvisado de Rutger Hauer al final de la película neo-noir Blade Runner.
Se trata del paso efímero de los androides replicantes y por extensión de todos los seres humanos por la vida. Dice el replicante Roy Batty, protagonizado por Howard, cito: yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Fin de cita. En ambas novelas, Rosa Montero nos hace creer cosas que jamás veremos, que por suerte quedan grabadas y registradas en nuestras memorias y en la ficción, desde donde nunca van a desaparecer. Hoy me toca hablar de los mundos, el mundo del arte, el microcosmos de cada persona, que habita un mundo propio, hecho de experiencias, memorias, los lazos familiares y de amor. Cada persona goza de un mundo interior, combinación de mente y cuerpo, estados biológicos y anímicos, recuerdos y esperanzas. La ilusión de personalidad, la mimesis de las personas, que brindamos a los personajes de ficción, entes hechos de papel, tinta e imaginación, que cobran vida en el mundo de la ficción. Y luego el mundo entero, una extensión o historia futura de nuestro mundo, donde los Estados Unidos de la Tierra lucha por su existencia contra enemigos domésticos y extranjeros. Comienzo con un episodio del cuento El Error, publicado en un suplemento del País en 2009, cuando Rosa Montero estaba escribiendo Lágrimas en la lluvia. En El Error, una mujer, Alma, ha estado trabajando en una zona peligrosa y contaminada e intenta cruzar la frontera y volver al ambiente ameno del sector 1 de un mundo futurista. Habría que mencionar que El peso del corazón también comienza en casi la misma frontera. Pero a Alma le niegan la entrada porque sus datos han sido borrados del sistema global de información. Se desespera Alma cuando, cito, la realidad se le redujo a una especie de pantalla rectangular, fin de cita, de su móvil, cuya batería se agota enseguida. Le dicen a Alma: por los datos que me ha dado, usted no existe, que es la pesadilla de todos nosotros, que se le hace realidad para ella. Usted no existe, es el dilema de todos los personajes de la ficción. Aunque tengan vida en sus novelas y en nuestras lecturas, los entes de ficción carecen de sustancia material en el mundo real. Pero el no existir es uno de los problemas más arduos de nuestra vida moderna y ya poshumana. ¿Quiénes somos y cómo es nuestra existencia si podemos borrar con nuestras palabras o balas o navajas la vida de un animal o de un ser humano? ¿Hasta qué punto es el recuerdo de una persona la persona misma? ¿Qué papel juega la imaginación y la creatividad en el ser? En inglés, the being de una persona. Bruna Uschi, la protagonista de Lágrimas en la lluvia y El peso del corazón, es para mí toda una persona, tan viva y fresca como el Iván Karamazov de Dostoyevsky, el Torquemada de Galdós y Don Quijote y Sancho Panza de Cervantes. Bruna es una tecnohumana, una androide casi indistinguible de un Homo sapiens natural, creada en una fábrica de tecnos y dotada de un amplio juego de memorias artificiales escritas para ella por un memorista. Es una replicante de combate que ahora trabaja de detective en el Madrid del siglo XXII. Como todos los tecnohumanos, Bruna tiene una fecha de caducidad. Está sentenciada a muerte segura y le quedan poco menos de 4 años de vida.
El mundo del peso del corazón y lágrimas en la lluvia es habitado por seres humanos de varios tipos: Homo sapiens, tecnohumanos o androides replicantes, mutantes y cyborgs, ostentando todo tipo de prótesis. Este mundo es una extrapolación futurista de nuestro mundo, donde la zona madrileña de nuevos ministerios, muy opulenta en nuestro mundo, es una especie de gueto para drogadictos y prostitutas, que siempre me hace reír esto. El mundo sufre las consecuencias del cambio climático, grandes inundaciones y campos desérticos, además de horribles contaminaciones del aire y con la radioactividad hasta el envenenamiento de la tierra misma. A pesar de estos y muchos otros problemas, la fuerza interior de Brunelleschi le permite no solo sobrevivir, sino desarrollarse toda una vida dentro de los límites de su mundo. Ser creado en una fábrica con una fecha de caducidad cada día más cercana, Bruna aprende a vivir plenamente, a sacrificarse por los demás y por los principios, a tener amigos entrañables, a amar una mascota alienígena, a una niña humana y a un amante con un amor que trasciende el mero erotismo sensual. Cabe preguntarse, ¿cuáles son los mundos de esta novela? Comencemos con lo más vasto, la Tierra con sus dos o tal vez tres mundos flotantes o artificiales, conectados a ella por ascensores espaciales que se asemejan a inmensos cordones umbilicales. Bruna cruza la frontera entre su mundo y el mundo flotante de la Bari, donde se ha creado una sociedad muy oscura de fanatismo religioso, esclavitud, desigualdad entre hombres y mujeres e intolerancia. Se tiene que disfrazar como un Homo sapiens natural porque se les prohíbe la entrada a los tecnohumanos. Más tarde, Bruna cruza otra frontera para buscar lo que se asemeja a la boca del infierno dentro del mundo devastado de lo que antes era Escandinavia. Ambos viajes le llevan a hallar nuevas pistas y nuevas respuestas para el caso que soluciona como detective. Pero el viaje alegórico es para mí lo más importante de esta perla de novela. Para suavizarle la vida a la niña rusa Gabi, Bruna le cuenta un relato mítico sobre el origen del tiempo, la memoria y el dolor. Se asombra a sí misma al crear su propio mundo ficticio. Y cito, ¡qué extraordinario pensamiento! Ella había inventado un mundo. Ella, que era un puro invento de los demás. Fin de cita. En vez de la boca del infierno dentro de otro infierno, tenemos un mundo imaginario, el del cuento, dentro de otro mundo imaginario, el de la novela. Bruna tiene entre las semillas de las memorias artificiales de su memorista un carácter parecido, con el don de crear. Ella le cuenta a Gabi, cito, cuando el tiempo, la memoria y la muerte entraron en la tierra, el mundo se convirtió en un lugar triste y terrible. Fin de cita. Pero la verdad es que Bruna cobra vida mientras cuenta el cuento para Gabi. Es como una Scheherazade poshumana. Y así nos da vida Rosa con sus palabras, palabras que a pesar de las tristezas y dolores ficticios que hay en esta futura historia de nuestro mundo y sus homólogos reales, previsibles en nuestro mundo verdadero, pueden aliviar nuestras vidas, limpiar nuestras lágrimas y aligerar el peso de nuestro corazón. Gracias. Muy bien. Ante todo, gracias por estar aquí esta tarde y
sobre todo gracias a BYU y muchas gracias a Rosa por darnos este privilegio tan especial. A vosotros. Yo quiero hablar de tres cosas, voy a intentar dividir lo que tengo en tres cosas. Uno en torno a la cuestión del cuento, que de él ya he hecho referencia, otro en torno a la poshumanidad y el último en torno a la cuestión del monstruo. En El peso del corazón, Bruna Husky, la tecnohumana que descubrimos por primera vez en Lágrimas en la lluvia, cumple una doble función: ejercer de detective privado y de narradora intratextual. Conocemos por Lágrimas las excelentes dotes de Bruna como investigadora, pero ¿cómo es Bruna Husky como narradora? Ricardo Piglia establece una diferencia bastante notable entre el narrador del cuento tradicional y el narrador de la novela corta o aquel de algunas novelas largas. Piglia habla en la novela corta de un narrador débil, y cito, que se coloca en una posición de incertidumbre y trata de avanzar en la historia a ver si puede descifrar lo que está pasando. Este narrador débil, continúa Piglia, no se sitúa en esa posición un poco imperial que impone el orden del mundo y define los valores. Si atendemos a las premisas de Piglia, Bruna Husky es una narradora débil, porque dicho narrador, continúa Piglia, cuenta una historia que no es la de él, le es ajena. Cuando Gaby le pide a Bruna que le cuente un cuento, la tecnohumana rastrea en su memoria, y cito, para rescatar aquel cuento, el del gigante y el del enano, que su madre ficticia le cuenta una y otra vez. Sin embargo, fracasa en su intento. Cito, ¿cómo era posible que no se acordara? Veía a su madre, veía esa silueta ribeteada de luz, sentía el peso de los párpados, oía las palabras, pero no entendía el relato. Era como intentar atrapar un pescado huidizo. Entonces Bruna se da cuenta de que la historia del gigante y el enano jamás formó parte de las memorias que le dio su memorista Pablo Nopal. De su memoria fotográfica recupera el evento, pero no puede reconstruir los detalles. Pablo Nopal nunca le contó o le reveló la trama del cuento. Cito, solo le insertó la escena, las emociones, el significado del momento. Piglia nos dice que el narrador débil tiende a cumplir una doble función, como si se hubiera desdoblado entre el narrador que narra y el detective que va, investiga y vuelve para contar. Así que Bruna Husky busca a Nopal para que le revele el secreto del cuento. Cito, cuéntame el cuento del enano y el gigante, por favor. Tú lo tienes que saber. Tú sí que lo escuchaste de tu madre. Pero Pablo Nopal no lo recuerda. Cito, si lo supiera te lo diría. Creo que vas a tener que contármelo tú. Mi cuento no te va a gustar, Nopal, estoy segura, afirma una Bruna desconsolada. De repente, y sin quererlo, Bruna se enfrenta al miedo que experimenta el creador a fracasar, al ansia de tener que crear algo bello que guste y cause un efecto impactante en su interlocutor. No obstante, en el transcurso de la narración, Bruna se va sorprendiendo de sus dotes inventivas, teniendo en cuenta que ella es un replicante de combate, y cito, tan seca, tan pobre de expresión y tan cerrada. Pero como afirma Pablo Nopal, citando a Scott Fitzgerald, del dolor de perder nace la obra, sobre todo si esa pérdida ha sido en la niñez. Y lo que me hizo a mí ser narrador, tal vez también funcione contigo, dice Nopal. Pero Bruna no lo tiene tan claro. El proceso es arduo y doloroso, porque continuamente Bruna olvida el hilo del relato. Además, Bruna, quien muchas veces improvisa en su relato, tiene que soportar la impaciencia de Gaby, la impertinencia de Clara y sus continuas objeciones a la lógica interna del relato. La androide se da cuenta de que su deseo de descubrir el secreto del cuento y el secreto de su propia vida van de la mano. La lógica interna del género del cuento tradicional nos fuerza a tener que admitir que no puede haber final feliz en el cuento de Bruna si no hay final feliz en la novela. Es decir, que el colorín colorado del cuento está supeditado al desenlace final de la novela. Y por eso, una vez que el desenlace está bien atado, aparece ese narrador imperial, modelo tipo del narrador del cuento tradicional. Y entonces Bruna no improvisa,
porque ya conoce la historia, está en control de su universo, real y ficticio, y no hay vacilación ni incertidumbre, y por fin nos desvela el secreto del cuento. Inventar, como le había dicho Pablo Nopal, la ha hecho libre, la ha convertido en un ser autónomo, un ser artificial autónomo. Ella, como dijo Dale, había inventado un mundo y estaba libre de los ingenieros genéticos y de su memorista. En torno a la poshumanidad, en Evolución Radical, Joel Garreau plantea cómo las tecnologías green, genética, robótica, informática y nanotecnología, no solo alterarán nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra personalidad, sino incluso nuestras almas. El efecto de las tecnologías green, dice Garreau, genera dos situaciones hipotéticas: el argumento del cielo, en el que la tecnología nos hará más inteligentes, más inmunes a la enfermedad y nos permitirá extender nuestras vidas, y el argumento del infierno, o cómo la tecnología precipitará nuestra destrucción como especie. En Sapiens, el libro de Yuval Harari, apunta que el Homo erectus vivió por casi 2 millones de años, haciendo la especie humana más duradera. Es dudoso, dice Harari, que el Homo sapiens esté todavía aquí en 1000 años, así que 2 millones de años está claramente fuera de nuestro alcance. El peso no solo nos ofrece una visión de un planeta Tierra destruido, envenenado, como apuntó Dale anteriormente, sino que además nos alerta de la crisis que sufre una sociedad poshumana esclava de la virtualidad y la simulacra. Asimismo, la novela ironiza con el imperioso deseo humano para alcanzar la inmortalidad a través de la tecnología. De hecho, ya no nos conformamos con incinerar a los muertos y esparcir sus cenizas en el mar, en un bosque precioso, en la montaña, o ponerlo encima de la chimenea. No, en esta sociedad poshumana se les ocurre la brillante idea de incinerar a los muertos y convertirlos en diamantes a base de un complejo y costoso proceso. En fin, como ustedes ya saben, un diamante es para siempre. Pero no todo es negativo en la poshumanidad de la novela. La voz narrativa describe el masivo desarrollo de las energías alternativas, la medicina sin radioactividad o el diseño de prótesis revolucionarias que demuestran que avanzamos firmes y seguros, como vaticina Ray Kurzweil, hacia un principio de singularidad tecnológica. Tanto en Lágrimas como en El peso del corazón, Rosa Montero mira a través de los ojos de Bruna a una poshumanidad con algo de esperanza, pero también con mucha ironía y mucha cautela. Catherine Hales afirma que la poshumanidad nos causa terror y placer a la misma vez. Paradójicamente, en esta novela el terror no lo producen necesariamente las tecnologías green, sino más bien comprobar que en esa época futura del siglo XXII no nos hemos podido aún deshacer o erradicar sociedades retrógradas y opresivas regidas por un orden patriarcal fanático. El fanatismo de la Bari es terrorífico, sus crueles juegos, la opresión de sus esclavos, sus ejecuciones públicas, sus sistemas de castas o el rito brutal de iniciación que sufren las mujeres. Eso sí que nos debe asustar de la poshumanidad, nos advierte la autora en esta y otras de sus novelas. Y ahora en torno a la cuestión del monstruo. En El peso del corazón ahonda en la configuración genética de los replicantes. Paradójicamente, en su deseo de crear un superhombre, los ingenieros genéticos diseñan seres que se asemejan más a la raza felina y se distinguen claramente de los humanos, como observamos en las primeras líneas de la novela. Cito: los humanos eran lentos y pesados paquidermos, mientras que los replicantes eran rápidos y desesperados tigres. Los replicantes no solo poseen una pupila felina o la capacidad de ver en la oscuridad, también observamos el desarrollo masivo de su propiocepción. Y si quieren hablar de propiocepción, les puedo decir después. La animalización de los replicantes se ratifica no solo a través de una descripción tipo, sino también a través de las características predecibles de su comportamiento instintivo. Cuando descubren que Rosario Loperena ha sido asesinada, Bruna intenta localizar el cadáver. La descripción no tiene desperdicio. Huele a muerto. Bruna echó a caminar por la casa persiguiendo el rastro olfativamente, con el inspector detrás y el autómata cerrando la comitiva.
Qué imagen de la poshumanidad tan irónica. Esta animalización del ente artificial que hace Bruna, que Bruna se sienta como un monstruo, como un engendro que responde a un instinto ancestral dominado por una biología adulterada. Y como el monstruo de Frankenstein, Bruna le echa la culpa a su creador, a su memorista. Cito, «Te tengo que dar las gracias por haberme puesto tus memorias reales, por darme un padre asesinado y una infancia desgraciadísima, por hacerme un monstruo entre los monstruos». Esta supuesta monstruosidad se acrecienta por la dificultad que tiene la tecnohumana a la hora de lidiar adecuadamente con las emociones humanas. Pero su verdadero problema, le explica su memorista Nopal, radica en no creer que su sensibilidad está por encima de su instinto animal. En su función de Prometeo paternalista, Nopal se jacta de su creación. «Tú eres única gracias a mí». Y más tarde repite, «¿No te das cuenta? Por favor, créeme, solo estás tú», como si fuera una declaración de amor. Y Nopal, aunque es un cínico, tiene razón. Bruna no es un monstruo. Esto se ratifica de manera magistral en la ficción cuando descubrimos que existen 12 versiones similares del mismo replicante. Gracias a Carnal, la rep de cálculo, Bruna puede descubrir a uno de sus otros yo's. Su nombre es Clara Husky. Bruna y Clara son tan parecidas y tan distintas a la vez. El mismo tatuaje, los mismos gustos por el vino blanco y las consabidas borracheras. Pero Clara no es Bruna. Clara, dice Bruna, cito, es más sana, menos angustiada, menos obsesiva y más aburrida, menos imaginativa y menos refinada, añade un egocéntrico Nopal. Además de salvarle la vida, Clara, hermana biológica de Bruna, funciona en la ficción para potenciar la imagen de Bruna Husky, que además de ser más humana que los humanos y más replicante que los replicantes, es un ser único, irrepetible. Gracias. Eso está. ¿Sí? Buenas tardes, amigos. Gracias por venir aquí. En mi clase de literatura que estoy enseñando en SUU, estamos leyendo una novela de Rosa Montero que se llama El corazón del tártaro. Y el primer día estaba yo haciendo una introducción a la novela, tratando de resumir en pocas palabras lo que yo entiendo de la obra de Rosa. Y les dije a mis estudiantes que antes de todo, Rosa Montero es una persona que se preocupa por la humanidad, se interesa mucho en las relaciones humanas, pero también ese amor que tiene por nuestra especie también se extiende a la naturaleza en sí. En su cuenta de Twitter siempre está poniendo fotos de perros que necesitan ser rescatados. Es una persona con un corazón grande que piensa mucho en los corazones de los demás y en las relaciones que tenemos, y es un poco de eso que quisiera hablar hoy. En Lágrimas en la lluvia, cuando yo leí Lágrimas en la lluvia, me impactó mucho la manera en que Montero ha puesto pinturas, cuadros en sus fotos. Uno es el hombre de Vitruvio y el otro es una señora escribiendo una carta con su criada. Y entonces cuando supe que iba a haber una segunda novela, me estaba muriendo de las ganas de saber que se iba a usar otra vez la pintura de manera tan interesante como había hecho con la primera. Y entonces, leyendo, llegando más o menos a la mitad, quizá un poco más después de la mitad del libro, se encuentra un cuadro que es El grito de Munch. Si tú quieres arruinar tu día, te recomiendo que te sientes a mirar esa pintura durante un par de horas, como yo hice una tarde cuando estaba estudiando, preparándome para dar esa charla.
Es sumamente inquietante. Es una de las obras de arte más importantes del siglo XX. Es una de las más caras que jamás se ha vendido. Hay varias versiones diferentes. Alguna fue famosamente robada y después redescubierta. Se ha rehecho muchas veces en las máscaras de las películas Scream y en El silencio en Doctor Who. Y entonces me he puesto a pensar mucho en esta obra. ¿Por qué? ¿Por qué incluirla? Y me parece interesante las palabras de Munch cuando describe lo que él estaba pensando cuando él pintó la obra. Dice: paseaba por un sendero con 2 amigos. El sol se puso. De repente el cielo se tiñó de rojo sangre. Me detuve y me apoyé en una valla muerto de cansancio. Sangre y lenguas de fuego acechaban sobre el azul oscuro del fiordo y de la ciudad. Mis amigos continuaron y yo me quedé quieto, temblando de ansiedad. Sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza. La naturaleza llega a ser un tema importante en El peso del corazón. Y el dolor que nosotros causamos a la naturaleza. Es muy fácil cuando leemos muchas veces hacer interpretación buscando lo que un filósofo que se llama Gumbrek, lo que Gumbrek llama buscando el significado. ¿Qué significa esta obra? Es muy mental, ¿no? Y fácilmente podríamos leer El peso del corazón y llegar a una conclusión de que todos debemos cuidar mejor la tierra, vamos. Es el único lugar que tenemos donde vivir. Pero después yo miro el cuadro otra vez y siento que hay algo más. Me impacta en una forma muy presente. Leer una novela sobre Bruna Husky es sentir algo de la angustia que ella siente por su vida, porque lleva tantas memorias que no son de ella y son de una vida de mucho dolor. Entonces, para mí, uno de los temas fundamentales de la obra es el dolor. Y yo digo, ¿para qué? ¿Para qué escribir tanto de tanto dolor? Y en las obras de Montero ella no tiene miedo a enfrentar la oscuridad de la vida, el dolor, la angustia, la miseria que sufrimos los seres humanos. Y después me puse a pensar en otra teoría que me ha fascinado últimamente, la teoría del apego. La teoría de apego en inglés se llama attachment theory. Supongo que los que están en psicología o estudiando desarrollo infantil sabrán algo de la teoría de apego. La teoría de apego es desarrollada por un hombre que se llama John Bowlby. John Bowlby tiene un trabajo interesante, poco agradable. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Europa está llena de huérfanos, de niños que no tienen padres. Y él tiene el trabajo de ir y hacer un estudio sobre el impacto psicológico en los niños que se crían sin padres. Y sale con su teoría del apego. Y la teoría del apego en términos básicos dice que todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos una necesidad de relacionarnos con otras personas. Es fundamental, es instintivo. Cuando nacemos queriendo agarrar a nuestra madre, chupar de su leche, mirar sus ojos, sonreírle. Y esto no se apaga con la niñez, sino que dura hasta que somos adultos. Y para que cumpla una persona como figura de apego para uno, necesita cumplir con 3 requisitos. La persona necesita estar físicamente cerca. Y cuando Bowlby habla de cercanía física, habla de cercanía física. Una llamada de Skype no vale. Estamos hablando de estar físicamente cerca, piel contra piel, como un bebé con su madre. Es fundamental.
después, esta persona, para que cumpla como figura de apego para nosotros, tiene que estar atenta a nuestras necesidades y después tiene que esforzarse por cumplir, ayudarnos, aliviar nuestro dolor, como una madre con su niño. Todos los bebés nacen con un deseo de apego y la primera figura de apego en un mundo perfecto, digamos, es la madre. Después vamos creciendo y esas figuras de apego van... hay otras personas que van tomando el papel de figura de apego en nuestra vida. E igual durante nuestros años después de ser bebés, no sentimos de manera tan visceral la necesidad de apego, pero Bowlby dice que el comportamiento de apego se activa especialmente cuando sentimos dolor, fatiga o miedo. Y dice también que no se confina a los niños, sino que lo vemos en ambos sexos, adolescentes y adultos, cuando sentimos ansiedad y estrés. Entonces, cuando yo me pongo a pensar en el peso del corazón, en estas novelas, en estos momentos en las novelas de Rosa Montero, de suma angustia, de oscuridad, de mucho dolor, yo veo que ese dolor, por ejemplo, que siente Bruna Husky en El peso del corazón, activa en ella ese deseo instintivo de apego. Y si uno ve la novela, su vida es una serie de relaciones de apego, es una telaraña de relaciones entre alienígenas, amigos, personas mayores, niños, una serie de figuras diferentes. Y yo creo que para mí es la clave de entender la literatura de Rosa. Ella dice al final del peso del corazón: a veces pienso que todos los seres humanos estamos unidos por lazos intangibles, que la especie se toca y nuestras mentes se rozan, que formamos un todo capaz de moverse al unísono a través del éter, como un cardumen de peces en el mar del tiempo. Qué pena que pese a esa profunda y delicada sintonía no consigamos dejar de matarnos los unos a los otros. Es triste y sin embargo da esperanzas que a través de la literatura, a través de novelas como El peso del corazón, a través de leer y experimentar, de ver cosas como la obra de Munch, que son altamente inquietantes en nosotros, por lo menos ese dolor, esa inquietud puede activar en nosotros ese deseo de no hacernos daño, ese deseo de unirnos. Y entonces yo terminaría aquí quizás haciendo una pregunta que para mí yo no la he resuelto. Estaba anoche en la cama pensando en todo esto y dije, ¿cómo es posible que Bruna Husky, que se crió en una fábrica, tenga tan activado el instinto? Entonces yo veo a Bruna, hablamos de ella como una poshumana, una tecnohumana, una evolucionada después, un paso en la evolución después de la humanidad. Y sin embargo, no puedo evitar pensar en ella como un casi protohumano, con sentimientos, ese monstruo de Bruna que es casi un paso antes de la humanidad. Está llena está motivada siempre por esos instintos básicos, fundamentales, el deseo, por ejemplo, de apego. Y muchas gracias. Bueno, qué maravilla. Qué maravilla, qué maravilla. Joder, qué preciosos, maravillosos, conmovedores y maravillosos los tres estudios, las tres opiniones, las tres miradas. Bueno, lo primero, estoy encantada de estar aquí. Muchísimas gracias a todos los que me habéis traído,
a Dale, que fue el primero que se le ocurrió traerme, bueno, ya a esta estupenda universidad que me ha contratado. Y llegué ayer, estoy feliz, sois unos anfitriones maravillosos y una gente simpaticísima. Y qué maravilla que hayáis venido todos, tantos, ¿no? También muchas gracias, muchísimas gracias. Las montañas también son preciosas, la verdad. Y los días, me habéis encargado unos días preciosos también. Pensáis en todo, me encanta. La verdad es que hay muchísimas cosas en todo lo que habéis dicho. Sabéis que yo les conocí hace 2 años, ¿no? O 3 años en una cosa de estas, un simposium de hispanistas y dieron 3 papers sobre lágrimas en la lluvia que ya me dejaron atónita. En general, escuchar, por lo menos para mí, escuchar cosas que escriben sobre ti y sobre tu obra te pone muy inquieta, ¿no? Hay una sensación, por un lado, de una enorme gratitud de que la gente se ocupe de tu libro, enorme gratitud, no sabes cómo dar las gracias, y por otro lado, una inquietud tremenda de lo que vas a escuchar, ¿no? Por si no te sientes como identificada, por si, en fin, da como miedo, ¿no? Es como ver qué le van a hacer a mi hijo, ¿no? Mi hijo tan querido que es el libro. Bueno, aquellas 3 primeras ponencias me parecieron maravillosas, me encantaron. Hoy he venido tranquilísima, sabía que me iban a descubrir cosas, los 3 me han descubierto cosas. Y la verdad es que yo creo que todavía me han gustado más estas 3 de hoy, o sea que es fantástico. Hay montones de cosas que decir, lo malo es decirlas organizadamente, ¿no? Cuando tengo que responderlos a los 3 de alguna manera también. Bueno, este libro, lo primero es que para mí la ciencia ficción es un instrumento metafórico poderosísimo, una herramienta metafórica poderosísima para poder hablar de la realidad, para poder hablar de la condición humana, para poder hablar del aquí y el ahora. Es decir, que yo utilizo la ciencia ficción no para hacer una distopía, es decir, un futuro negrísimo, ni una utopía, un futuro buenísimo, sino para hablar de la realidad, para contar un gran cuento que me intente explicar a mí misma un poco más el mundo. Porque tú no escribes para enseñar nada, escribes para aprender. Y si no aprendes en una novela tuya, es que lo has hecho mal. Escribes buscando una cierta revelación y tus novelas son revelaciones para ti, en primer lugar, ¿no? Entonces siempre tienes una serie de obsesiones que ellos 3 han estado atinadísimos y han tocado. Una serie de obsesiones que son desde el principio que empiezas a escribir, las tienes, ¿no? Y que las vas tocando una y otra vez de forma distinta, ¿no? La crítica suele decir de mis libros que todas mis novelas son muy distintas unas de otras. Y es verdad que parecen distintas. Cultivo diversos géneros. He escrito una novela que sucede en el siglo XII, Historia del Rey Transparente. Escribo estas 2 novelas de ciencia ficción. Escribo narrativa contemporánea. Y, sin embargo, vuelvo a repetir, siempre hablo de lo mismo. Y lo que pasa es que intentas buscar una nueva manera de hablar de esos problemas y contarlos de una manera, de un modo más preciso, más profundo y más bello. Para ti misma, contártelos a ti misma de un modo más profundo, más preciso y más bello, para intentar, repito, desvelar un poco el secreto de las cosas, el misterio de la vida, para intentar poner un poco de luz en las tinieblas de lo que somos. ¿Cuáles son esas obsesiones? Pues, en primer lugar, algo muy común, porque la literatura del siglo XX y del siglo XXI lo es, ¿no? Es una literatura existencial. La muerte, el sentido de la vida, si tiene alguno, el paso del tiempo, el paso ulceroso del tiempo, el tiempo que todo lo destruye, ¿no? Mis novelas, de todas maneras, son muy existenciales, ¿no? Un poco, como lo decía Todd, bueno, lo habéis dicho un poco todos, ¿no? Y como lo decía Dale, son muy existenciales, el sentido, la muerte como algo que no nos cabe en la cabeza, ¿no? Algo que no podemos, es inhumana, no podemos asumirla, ¿no? Es decir, venimos a este mundo con tantos deseos de vivir, con un yo enorme que lo cubre todo y en 2 parpadeos se acaba, ¿no? Se acaba
nos morimos, desaparecemos, y en otros 2 parpadeos la siguiente generación morirá también, y con ella nuestro recuerdo. Y habremos pasado por la tierra y habremos desaparecido como el humo en el aire, ¿no? Entonces es algo inasumible, ¿no? Y el sentido de la existencia de esa fugacidad, se le puede dar algún sentido, ¿no? Esa es una parte importantísima en mis libros, ¿no? Pero luego hay otras partes también, como por ejemplo, en efecto, la memoria. La memoria, como habéis dicho también, como construcción imaginaria, porque nuestra memoria no es cierta, lo que recordamos no es objetivo. Nuestra memoria es un cuento que nos contamos y que además vamos cambiando a lo largo del tiempo. Lo que hoy recuerdo de mi infancia no es lo que recordaba hace 20 años. Vosotros sois muy jóvenes, pero ya lo veréis, ¿no? Yo tengo un hermano, lo veréis. Yo tengo un hermano con el que a veces intercambio recuerdos de cosas que hemos vivido de niños, ¿verdad? Y os aseguro que los padres de mi hermano no son mis padres, de verdad, en absoluto. Ni la casa en la que vivimos es la casa en la que yo viví, desde luego, la casa que él dice, ni el ambiente de esa casa, ¿no? Porque cada cual ha ido redondeando su memoria de otra forma, ¿no? Así que, y menos mal que nuestra imaginación redondea nuestra memoria y da una apariencia de sentido al caos de la vida, porque sin esa imaginación que completa lo que recordamos, pues la vida sería puro ruido y furia, sería absolutamente insufrible, insoportable, ¿no? Entonces, si la memoria es un cuento, la identidad también es artificial de alguna manera, porque se basa sobre nuestra memoria, ¿no? La identidad se basa en la memoria. Así que esos otros 2 temas muy importantes para mí, ¿no? La memoria y la identidad como construcciones en gran medida imaginarias, ¿no? Luego, otra cosa que me es absolutamente esencial es la necesidad de los otros, que ahí has puesto el dedo en la llaga, ¿no? La necesidad de los otros para vivir. Efectivamente, yo creo que la vida no merece la pena de llamarse vida si no la vivimos con los otros. No digo ya para los otros, que eso lo hacen solo los santos. Y además, debo decir que incluso creo que tiene algo de patológico vivir solo para los otros. Creo que hay que vivir para uno, pero con los otros. Y entonces eso es absolutamente esencial para desarrollar una vida con sentido. Si hay algún sentido en la vida, es la de vivirla con los otros, ¿no? Y luego otro tema que me es absolutamente obsesivo desde el principio del tiempo también es el poder, las relaciones con el poder y el fanatismo, ¿no? Las relaciones de los individuos con el poder y el fanatismo. Ese trazo terrible de los humanos, porque la condición humana no ha cambiado nada a lo largo de milenios, ¿no? Seguimos siendo como los griegos de la época de Pericles, hace 26 años, ¿no? 27, 26 siglos o 27, ¿no? Entonces, ese rasgo atroz de los seres humanos a los que el miedo, ¿verdad?, la inseguridad lleva a arrojarse en brazos de las respuestas fáciles y de la demonización del diferente, y que, bueno, pues que lleva a esas carnicerías, lo que ha dicho ese final, que qué pena que nos sigamos matando los unos a los otros, ¿no? Pues eso siempre me ha obsesionado toda la vida y está también en todas mis novelas, ¿no? En Historia del Rey Transparente, por ejemplo, pues habla de la creación de la Inquisición contra los albigenses, ¿no? Que es lo mismo. Y ahora ese mundo que decía Juan Carlos, ¿no?, absolutamente fanático, que he creado aquí, que es el mundo de la Bari, pues que es un mundo arcaizante, ¿no?, y esclavista y tal, pues en realidad, y por desgracia, se queda absolutamente en pañales en comparación al mundo del ISIS, ¿no? O sea, que es aterrador, ¿no? Y repetiremos y repetiremos y repetiremos. Y ese tema, el tema de lo político, digamos, que es la relación del poder y cómo nos relacionamos con el poder, también es muy importante para mí. Y en esta novela está también, es una novela política también. Yo veo a mi alrededor, en el mundo, hay ¿cómo diría yo?, una crisis una crisis ética, desde luego, pero también una crisis de apreciación de la democracia, ¿no?
En todas partes del mundo la democracia está pasando por unos momentos muy malos. El hecho de que sea transparente, relativamente transparente, hace que se manifiesten sus lacras. Y efectivamente la democracia muestra que es hipócrita, muestra que no es igualitaria, que miente, ¿no? Muestra que es corrupta. Pero claro, es que fuera de la democracia es el infierno, ¿no? O sea, la democracia es el único sistema menos malo posible, ¿no? Y lo que hay que hacer es intentar cambiarla, hay que intentar empujar el progreso, porque el progreso no es obligatorio. En cualquier momento podemos irnos al mundo más retrógrado y más terrible otra vez, ¿no? Pero por esa falta de credibilidad de la democracia que veo en el mundo, veo también alrededor como una añoranza de las tiranías, ¿no? Como una añoranza de las dictaduras, una añoranza de los totalitarismos, ya sea desde un punto de vista ultrafanático como el ISIS, ¿no? El Estado Islámico, o desde un punto de vista totalitario laico como los movimientos neonazis, ¿no? Están surgiendo por todo el mundo y a mí me aterra eso. Y esta novela habla de eso también, ¿no? Porque me aterra, me preocupa mucho, ¿no? Y también es una novela de amor, de la necesidad de amor y de los tormentos del amor y de la inseguridad que parece producir amar, ¿no? A ver, voy a ir pasando a cosas concretas que han dicho ellos. Es curioso porque yo creo que este libro y también Historia de Lágrimas en la lluvia son los libros más realistas que he escrito en mi vida, aunque suceden en el siglo XXII, ¿no? Para mí son los más realistas y son realmente un trasunto del mundo actual. Y además tienen cosas. He intentado hacer un futuro que sea realmente coherente y que incluso existe. Os diré, por ejemplo, Dale ha hablado del ascensor espacial, que además con esa capacidad metafórica preciosa que tiene, lo ha comparado con un cordón umbilical. Me ha parecido una idea preciosa. Ya tenía varias metáforas en el primer trabajo también que me encantaron. Pero bueno, el ascensor espacial que es un ascensor a la estratosfera, es un proyecto real, existe. En la novela pongo que lo construyó en el año 2060 una empresa japonesa. No me acuerdo del nombre de la empresa, pero la empresa es la verdadera, la que tiene el proyecto y la que va a construir el ascensor para 2060. O sea que eso existe. Los diamantes con las cenizas se hacen ya. Debo decirte, con las cenizas mortuorias ya se hacen diamantes con las cenizas. O sea, no es cosa del futuro, ¿no? Entonces, es un mundo, a mí me encanta la tecnología, me gusta la ciencia, entonces es un mundo muy realista y muy posible, ¿no? Aligerar el peso del corazón, decía Dale, sí. El peso del corazón viene de esta frase maravillosa de Shakespeare, del Macbeth de Shakespeare, ¿no? El título. Esperad, porque no puedes curar una mente enferma, arrancar de su memoria una pena arraigada, borrar las angustias grabadas en el cerebro y, con algún dulce antídoto de olvido, limpiar el pecho oprimido de las materias peligrosas que pesan sobre el corazón. O sea, es el peso de la vida, ¿no? Las materias peligrosas. La vida está llena de materias peligrosas, la vida está llena de materias angustiosas, la vida está llena efectivamente de dolor, la vida está llena de mal. La vida está llena del mal, de un mal al que no encontramos sentido, ¿no? O sea, el esfuerzo del ser humano, todo el esfuerzo del ser humano, las religiones, la filosofía, el arte, es un esfuerzo por intentar darle un sentido al mal y al dolor, porque si no le damos un sentido nos destruye. Tenemos que encontrar un sentido al mal y al dolor, ¿no? Entonces, me ha parecido absolutamente maravilloso lo de el grito. Cuando estaba hablando Todd, he pensado que en efecto esta novela de alguna manera es un grito de ella, de Bruna Husky, que para mí es el personaje que más me gusta de todos los que he hecho. Me parece un personaje tremendamente humano, atrapado, ¿verdad?, en la brevedad de su vida. Es una metáfora de nuestra corta vida también, y al mismo tiempo con unos deseos de vivir enormes, porque cuando estás lleno de muerte estás lleno también de vida. Cuando estás lleno de muertes sabes apreciar cada momento de la vida de una manera mayor, ¿no? Entonces esta Bruna Husky, que es como un tigre
encerrado en la jaula demasiado estrecha de su pequeña existencia, pues en esta novela da una especie de grito desesperado por eso, por intentar encontrar un sentido a su vida, por intentar también conseguir un amor, ¿no? Es un apego, si quieres, conseguir el amor, ¿no? Y al mismo tiempo es verdad que hay como un grito desesperado de la Tierra, ¿no? No me había dado cuenta de ello. Hay un grito desesperado de la Tierra, del planeta, que la novela tiene una intriga, un misterio que es como planetario y que yo creo que es especialmente intenso, es decir, que se va siguiendo y que lleva a la protagonista hasta el confín del mundo, hasta Finlandia. Y que hasta un sitio que es casi como el infierno de la Tierra, de una Tierra herida, y ahora os voy a decir por qué, de un planeta herido, y en realidad llega allí y llega a una isla que le cruza un barquero con un perro de 3 cabezas, es como Escaronte, y es el cancerbero, ¿no? Entonces, en esa tierra herida también pega un grito y es el grito de muchos. Seguro que no sabéis lo que es Onkalo, no suena, Onkalo. Bueno, pues Onkalo, los que si leéis mi novela y llegáis a Onkalo, pensaréis que es la imaginación más loca mía, pero es absolutamente verdad. Onkalo, resulta que os contaré, muchos lo sabréis, que el gran problema de la energía nuclear son los residuos, ¿verdad? Los residuos pues, pueden tener una peligrosidad de una duración enorme, pueden durar hasta... Hay residuos nucleares que siguen siendo tóxicos 200.000 años después, pero bueno, la mayoría son tóxicos hasta 80.000, 90.000 años. Entonces, hasta ahora solo hay cementerios nucleares pasajeros, o sea, no perdurables, no permanentes, ¿no? Porque se meten los residuos en tanques que se cubren de agua, porque el agua impide la radiación, ¿no? Pero claro, eso no es, estos cementerios no son para nada seguros, porque para que os hagáis idea de lo que es ese lapso de tiempo, 100.000 años, 80.000 años, 90.000 años, os recordaré que las pinturas rupestres más antiguas que hay en el planeta apenas tienen 40.000 años, no llegan a los 40.000 años. Y los bisontes de Altamira son de hace 15.000 años. O sea que estamos hablando de una duración tóxica de unos residuos que es mucho mayor de lo que es nuestra humanidad, ¿no? 2 veces nuestra humanidad, ¿no? Desde el principio de las primeras cuevas, ¿no? O sea, aterrador, aterrador. Somos esta especie tan débil y tan joven y tan alocada, ha creado un monstruo, el monstruo de los residuos nucleares, que es inmenso, enorme, que nos va a matar y que puede acabar con el planeta, ¿no? Entonces, Finlandia, con una gran conciencia ecológica real, pensó en los años 90 del siglo pasado, o sea, en 1990, pensó en hacer un cementerio permanente para sus residuos nucleares, porque ellos tienen centrales nucleares, ¿no? Porque, como os decía antes, los cementerios que ahora actualmente existen pues no son nada seguros, porque ¿quién va a estar seguro de que dentro de 60.000 años va a seguir habiendo un humano que ponga agua encima de los tanques, ¿no? O puede haber guerras, y puede haber terremotos, y puede haber incendios, y puede haber una catástrofe, y puede hundirse la civilización, y esos tanques van a seguir habiendo alguien que ponga agua, ¿no? Entonces los finlandeses pensaron en crear un cementerio permanente y lo diseñaron, que iba a ser una cueva, va a ser unas cuevas, unas cavernas excavadas enormes en un sitio lejano de Finlandia, remoto de Finlandia, en una zona geológicamente muy estable, sin terremotos, y allí están construyendo unas cavernas gigantescas que llenarán con los residuos y que luego se cerrarán y que no necesitan mantenimiento, se cubrirán. Entonces, y ese sitio se llama Onkalo, el primer y único cementerio nuclear permanente de la Tierra. Entonces, Onkalo empezó a construirse en el año 2004 y terminará de construirse en el año 2120, es decir, 11 años después del tiempo en que sucede mi novela. Y la acción de mi novela llega hasta Onkalo, ¿no?
Bueno, y ahora os voy a contar una cosa increíble. Resulta, lo más maravilloso es que ¿sabéis cuál es el mayor problema que encontraron los diseñadores de Oncalo, el mayor peligro de su cementerio? ¿Cuál es el que se dieron cuenta que iba a ser el mayor peligro de esa idea? Pues los seres humanos. ¿Cómo avisar a los seres humanos de dentro de 80.000 años cuando encuentren un sitio cerrado, completamente cerrado a cal y canto, que no deben abrirlo? Porque es como abrir la caja de Pandora, porque es como abrir el infierno, ¿no? ¿Cómo avisar? ¿Cómo serán esos humanos? ¿En qué idioma? ¿De qué manera se les puede avisar, ¿no? Entonces, ese es el mayor peligro que han encontrado los diseñadores de Oncalo. Y entonces me sucedió, cuando tú escribes una novela, suceden unas cosas mágicas alucinantes en torno a la escritura de la novela. No sé por qué, pero te pasan las cosas más raras. Y una de las cosas que me pasó en esta es que, en efecto, yo necesitaba, a lo largo del libro, como a la mitad del libro, necesitaba usar un cuadro para una cosa muy convencional, que es meter un mensaje dentro de ese cuadro. Que, por cierto, cuando usé el cuadro pensé en ti. Yo dije esto, porque él me había hecho en la primera, en Lágrimas en la lluvia, había hecho, me dejó alucinada porque dijo que en efecto había una gran relación del arte con el libro que yo no me había dado cuenta. Bueno, entonces necesitaba un cuadro en el que transmitir escondido un mensaje. Y estuve pensando primero en escoger un cuadro de la escuela flamenca por lo intrincado del detalle, podían esconderse fácilmente ahí un mensaje, ¿no? Pero luego, de repente, no sé por qué, ¡pua!, se me abrió la cabeza y vi el grito de Munch. Se encendió en mi cabeza el grito de Munch. Y desde el momento en que pensé en ese cuadro, supe que el cuadro que tenía que escoger era ese. Entonces, en efecto, estaba escribiendo el primer borrador, escogí el grito de Munch, metí el mensaje en el grito de Munch, seguí escribiendo y seguí avanzando en la novela. Hay un documental sobre Oncalo, un documental verdadero, hecho por un danés que se llama Michael Madsen. El documental se llama Into Eternity y os recomiendo que lo veáis, es buenísimo, dura 70 minutos, es buenísimo. Entonces, yo había comprado ese documental por Amazon porque en mi novela los personajes tenían que llegar hacia el final de la novela a Oncalo. Y no lo había visto porque quería guardarlo hasta justo antes de llegar, para verlo justo antes de empezar a escribir esa parte y tener fresco, ¿no? Pues porque el documental está rodado en el verdadero sitio de Oncalo. Entonces, había seguido escribiendo y al día siguiente ya mis personajes llegaban a Oncalo. Entonces, esa noche yo estaba sola en casa y puse el documental. Y de repente lo estaba viendo y, para mi sorpresa, toda la pantalla del televisor se llenó con el grito de Munch. ¿Y por qué fue eso? Y es el único cuadro que sale en el documental. Me dejó alucinada. Pues porque en el documental estaban diciendo esto que os he dicho, que los diseñadores de Oncalo estaban pensando cómo poder avisar a los futuros humanos de que era muy peligroso abrir ese lugar, ¿no? Ese cementerio. Entonces, entre las cosas que barajaron, las posibilidades que barajaron, fue poner una reproducción del grito de Munch en el cementerio, porque pensaron que era efectivamente una imagen que traspasaba tiempo, ¿no? Y que traspasaba civilizaciones y que podía avisar como del horror y del peligro, ¿no? Pero luego decidieron no ponerlo y decidieron una cosa más inquietante y más hermosa. Decidieron que han decidido que lo que hay que hacer es cerrar Oncalo, intentar que la gente se olvide de que existe y además intentar crear una leyenda del lugar sagrado peligroso, del lugar sagrado maldito, porque los mitos duran más que cualquier otra cosa. Por ejemplo, seguimos teniendo un recuerdo de los neandertales con los mitos de los trolls, del yeti, de los Bigfoot, ¿no? O sea, eso es de los ogros, ese es nuestro recuerdo de los neandertales, ¿no? Entonces, los mitos duran más y son más transversales, más civilizacionales, traspasan más las civilizaciones, ¿no?
Pero fijaos, cuando salió el cuadro casi me desmayo, ¿no? O sea, de las coincidencias, ahí es donde digo eso, que yo creo que los humanos, que la especie se toca, que la mente se roza, ¿no? Y entonces, quizá, oyendo a Todd, pues me he dicho que sí, que es el grito, que cuando lo vi dije, tiene que ser el grito, es el grito de la tierra también, es el grito de la especie, es el grito de la especie, es el grito de Bruna, es el grito de la especie, es el grito de la tierra, ¿no? Y para mí, Bruna, Juan Carlos, que me ha encantado también lo que has dicho del monstruo, para mí Bruna es el personaje, es absolutamente humana, es humanísima, o sea, para mí es la representación de lo humano. Bruna es además un androide orgánica, es decir, no es un robot, está construida, es como un clon, ¿no? Construida en laboratorio. Y para mí, vamos, es la representación de lo más humano, de lo básicamente humano, ¿no? Y cuando habla del monstruo me gusta mucho porque es otro de los temas que yo creo que es esencial para mí, ¿no? Son esenciales para mí. Yo es que creo que todos somos monstruos. ¿Quién no se ha sentido alguna vez un monstruo? Si alguien nunca se ha sentido un monstruo, no me interesa. Así de simple, ¿no? Descubrí la normalidad es lo que no existe. Descubrí hace tiempo que la normalidad, lo que nos dicen que es lo normal, eso es algo inexistente. Nos confunden porque nos hacen creer que lo que llaman normal es lo más abundante, pero no es verdad. Normalidad viene de normativa, de norma, de ley, es algo que nos quieren imponer. Entonces, todos somos de alguna manera divergentes, ¿no? De alguna manera de la norma, ¿no? Entonces, yo me siento efectivamente también y me he sentido también monstruosa a veces, ¿no? Te sientes como distinta, te sientes como que no existes, ¿no? La existencia esa que hablábamos antes, ¿no? Existimos. ¿Qué es existir? ¿Qué es existir plenamente? ¿Qué es ganarse la vida, ¿no? Nos ganamos la vida cada día. Somos conscientes de que estamos vivos. Entonces, no tenemos una sensación de impostura, nuevamente, ¿no? El monstruo, ¿no? ¿Cuándo se siente esa sensación de impostura? Cuando no se vive en uno mismo. ¿Cómo podemos unir lo que sea la mente o el espíritu o el alma, lo que sea, como queramos llamarlo, con el cuerpo, con lo animal, ¿no? Esa herida que tenemos los seres humanos precisamente por esa disociación entre lo animal y lo cultural, ¿no? Y lo racional, ¿no? ¿Cómo podemos unirlo? ¿Cómo podemos vivir de una manera plena y serena, ¿no? Pues, entonces, es muy interesante porque las novelas son como sueños, nacen del mismo lugar del inconsciente de donde nacen los sueños, ¿no? Y tú realmente no sabes muy bien lo que estás escribiendo, como no sabes lo que significan los sueños que sueñas por la noche, ¿no? Entonces, descubres cosas, te descubren cosas, la gente, los académicos inteligentes y sensibles y creativos y artistas como Dale y Juan Carlos y Todd, te descubren cosas, lo cual es maravilloso. Y luego a veces descubres cosas tú misma de la manera más alucinante. Por ejemplo, llevo publicando novelas 36 años, hace que publiqué mi primera novela. Bueno, durante muchos años creí y siempre dije que yo publicaba novelas de perdedores, porque como bien sabéis, la novela del siglo XX, y es verdad, y del siglo XXI, es una novela de perdedores, de antihéroes. Entonces yo decía, bueno, pues yo también escribo novelas de perdedores. Hasta que hace 6 años o 7 años, en un acto público, presentando un libro, me preguntaron, ¿qué vas a hacer después? Yo digo, pues estaba preparando una novela que se llama Instrucciones para salvar el mundo. Y empecé, pues estoy preparando una novela de un taxista que se le muere la mujer y que entonces pasa por la noche y tal. Y de repente me escuché a mí misma decir, en definitiva, resumiendo, una novela de supervivencia como todas las mías. Y ahí me enteré que no escribía novelas de perdedores, sino de supervivientes, ¿no? Oyéndome a mí misma me enteré de que en realidad escribía novelas de supervivientes, que son muy distintos a escribir novelas de perdedores. Quizá la vida objetiva que vivan es la misma, pero la manera en que la viven es completamente distinta. Y esa es una diferencia esencial, ¿no? Ese fue uno de los descubrimientos increíbles que hice hace 6 o 7 años. Y el siguiente, que viene con lo que hemos hablado aquí, con lo que han dicho ellos,
Lo he descubierto hace menos de un año y me he quedado pasmada. Y es que ya os digo que los críticos siempre dicen que mis novelas son muy distintas unas de otras. Bueno, pues hace cosa de 10 meses o así, he descubierto que la gran mayoría de mis novelas, todas menos 2 o 3, todas repiten la misma estructura, siempre. Yo no me había dado cuenta, ningún crítico se ha dado cuenta, ningún académico se ha dado cuenta, pero yo me quedé alucinada. Esta estructura es la siguiente. La novela comienza con un personaje que puede ser un hombre o una mujer, o un androide, vamos, que para mí es una mujer, que es un personaje marginal, que es un personaje muy aislado, solitario, misántropo, en realidad, diría yo, que no se conoce a sí mismo, que no se quiere nada, está muy a disgusto en su piel, muy a disgusto consigo mismo, que además, como digo, es como muy marginal y un poco monstruoso en algún sentido, ¿no? Y desde luego muy poco insertado en la vida y en la sociedad. Entonces, este personaje empieza la novela así y se encuentra ante una situación conflictiva que es el transcurso de la novela, que es una prueba, es una verdadera prueba, en algunos casos una prueba muy dura, durísima, que el personaje tiene que resolver, que tiene que vencer, es casi como una ordalía medieval, ¿eh? Entonces, el transcurso de la novela es esa prueba que el personaje acomete y que el personaje libra, ¿no? Una lucha con el mundo y consigo mismo. Y al final de la novela, efectivamente, la prueba la gana y termina la novela mucho mejor, siempre mucho mejor que cuando la empezó. Se perdona de alguna manera algo que no sabemos qué es, pero que no se perdonaba antes a sí mismo, se quiere un poco más, se conoce un poco más. Pero lo más interesante y lo más sorprendente es que en el transcurso de esa prueba, en el transcurso de ese recorrido, este personaje totalmente solitario y marginal se va haciendo con una parafamilia de monstruos. Va construyendo una parafamilia de monstruos, que de alguna manera es lo que le salva, porque como hemos dicho antes, sin los otros no hay vida. Y estos monstruos, que son personajes todos también excéntricos, la propia novela demuestra que son mucho más válidos que los personajes de poder que aparecen en el libro. Bueno, pues todas mis novelas repiten este esquema. Impresionante, yo me quedé impresionada. Todas mis novelas menos 2 o 3, ¿no? O sea que sí, en efecto, me encanta lo de... bueno, ya como veis, es que lo han tocado todo lo que más me importa de mis libros, de mis libros en general y no solo de este, todo lo más importante lo han tocado los 3 y lo han tocado absolutamente de una manera maravillosa. Así que muchísimas gracias, sois unos genios, de verdad. Muchas gracias por la atención. Tenemos tiempo todavía para hacer algunas preguntas y después, si queréis, si tenéis libros para firmar o para hablar, conocer a la autora, también tendremos un poco de tiempo. Pero tenemos un micrófono y si tenéis alguna pregunta, por favor de levantar la mano o ponerte de pie y luego podemos hacer las preguntas con el micrófono. ¿Una pregunta para la autora? Allí hay una, valiente. ¿Qué consejos tiene para escrituras nuevas? Ajá, vente al curso que voy a hacer. Pues escribir mucho, leer mucho, pensar mucho, observarse y observar a los demás. Ser muy tenaz, muy perseverante, tener mucha paciencia, saber que la escritura es una obra que se hace durante toda la vida, no tirar lo que haces, guárdalo, aunque te parezca muy malo, porque verdaderamente sobre esos
tengas miedo de ser mala, porque todo el mundo es malo al principio, pero no dejes de tener una ambición desmedida, porque el tamaño de tu ambición hará que llegues más lejos, ¿no? O sea, que aspira, intenta escribir algún día en tu vida la mejor novela o el mejor poema o el mejor cuento que jamás se haya escrito. No habéis oído, ¿verdad? Decía que él ha tomado una clase con Todd Mack y que en un examen final, ¿no?, él puso que las personas hacemos todo para obtener redención. Y me pregunta hasta qué punto siento que me he redimido, que he encontrado un sentido en mi vida a través de mis novelas. Pues es una pregunta muy interesante, pero es difícil de contestar, ¿no? Es difícil de contestar porque verdaderamente, lo primero, yo creo que mis novelas son lo mejor que yo soy y además son absolutamente necesarias para mí. Uno es escritor porque necesita escribir para vivir. Los novelistas en general hemos empezado a escribir de niños. Yo empecé a escribir a los 5 años, unos cuentos de ratitas que hablaban, ¿no? Pero lo que quiero, horrendos, claro. Lo que quiero decir es que desde que me recuerdo como persona, me recuerdo escribiendo. Entonces, es mi manera de vivir. No sé vivir sin la escritura. Tuve una vez un bloqueo de 3 años y fueron horribles, ¿no? Es como si no supiera vivir, como si no supiera sentir. Entonces, la escritura para mí es como un esqueleto exógeno que me permite mantenerme en pie. Entonces, eso no es redención, pero esas son muletas, es apoyo, es la posibilidad de escribir. Y, como te decía, es la sensación de que mis libros son más sabios que yo, ¿no? Por ejemplo, el libro anterior a este se llama La ridícula idea de no volver a verte. Es un libro muy híbrido, difícil de definir. No es medio biografía de Marie Curie, pero no es biografía, es medio ensayo, pero no es ensayo. Pero, en fin, habla mucho de la vida, del sentido de la vida, de la conquista, de la plenitud de la vida, de la serenidad y de aprender a vivir en el presente, ¿no?, que es lo único que tenemos. Entonces, ahora me leen, lo publiqué hace 2 años, ¿no? Y a veces viene gente y me lee alguna frase del libro, ¿no? Y yo digo, ojo, qué sabio suena eso, ¿y por qué no lo aplico? O sea, ¿por qué no lo sé usar, no? Porque mi libro es más sabio de lo que yo soy. Entonces, pues hay días que me siento redimida y hay días que no. Es complicado, la vida es muy complicada. A veces te parece que aprendes y bueno, algo aprendes si te aplicas, algo aprendes si te aplicas en la vida, pero aún así hay días que te parece que no sabes absolutamente nada y que no te ha servido de nada todo lo que has vivido. Complicado vivir, complicado vivir. Yo estaba interesado en saber qué es tu manera favorita de recibir inspiración para sus libros. Pues fíjate que decía Picasso que la inspiración te pille trabajando. Entonces, la inspiración existe. Es decir, existen momentos en donde de repente es como si volaras, ¿sabes? Es como si, por ejemplo, estás escribiendo y de repente parece que no estás escribiendo tú, parece que estás escribiendo al dictado. A todos los escritores hemos tenido esos momentos en donde terminas una página y dices, ¿de dónde ha salido esto? Yo no lo sabía, ¿de dónde ha salido esto? Y escribes, hay páginas que escribes mejor de lo que sabes escribir, ¿sabes? O sea, mejor de tu nivel más óptimo, ¿no? Es como si lo atravesaras. Esos son los momentos de la inspiración. La inspiración no solo se tiene escribiendo, porque escribir en realidad... Escribir ficción, en realidad se escribe aquí, siempre se escribe aquí. Primero se escribe aquí. Entonces, ¿qué es ser novelista? Pues ser novelista en realidad es tener como un run creativo en la cabeza todo el rato. Estás inventando cosas todo el rato. Como los niños. Somos en realidad niños que no hemos madurado.
no es una cosa que digo yo sola, lo decimos muchos, ¿no? Es un lugar común. Los novelistas no hemos madurado y seguimos con ese ensueño imaginario como los niños. Entonces, el 99% de las cosas que imagino al día, que estoy imaginando todo el rato cosas, el 99% de esas cosas no van nunca a ningún lado. No van a la novela, no van a... pero forman parte de mi ser de escritor. Decía Fernando Pessoa, maravilloso escritor portugués, decía una frase maravillosa: el poeta es un fingidor. Finge tan completamente que finge sentir dolor del dolor que en verdad siente. Entonces yo creo que esto define al escritor, que a lo mejor estamos un poco tarados, ¿no? Pero que para poder sentir la vida tenemos que imaginar un cuento sobre eso. ¿Sabes? Yo para poder insertarme en la vida tengo que hacer una creación imaginaria en mi cabeza. Por eso los 3 años que estuve sin poder escribir, que era que se me había secado ese rum creativo, pues era como si no pudiera vivir, como si no pudiera emocionarme con las cosas, como si estuviera separada del mundo, ¿sabes? Entonces, no hago nada para inspirarme, no haces nada, viene solo. De repente tú estás imaginando miles de tonterías y ¿cómo nace una novela? Pues entre esas miles de tonterías que imaginas y que se pierden, ¿no? Atraviesan tu cabeza y se pierden para siempre jamás, de repente se enciende una imagen, puede ser una imagen, puede ser a veces una frase, pero se enciende algo en la cabeza, una idea, una imagen normalmente, una escena, que no sabes por qué, como en los sueños, porque no, es como un sueño que has soñado con los ojos abiertos, ¿no? No sabes por qué, te emociona muchísimo, pero te emociona que te deja sin palabras, te emociona que que es una imagen que te parece tan grande que no te cabe en la cabeza, que no te cabe en el pecho. Tan grande que te dices, esto tengo que compartirlo, esto tengo que contarlo. Y ahí nace la novela. Esa imagen sí pasa a una novela. Y es muy bonito, porque si te das cuenta, desde el primer momento de la creación de la novela está el otro, está el lector. Porque lo que dices es, yo tengo que contarlo, tengo que compartir esto que me emociona tanto. Y por eso escribes, porque necesitas que haya otro que lo escuche, ¿no? Así que, y no sabes cómo, eso sale solo. Nada. Pues mira, lo preguntan muchas veces, como es lógico, y es muy difícil contestarlo porque he hecho a lo largo de mi vida cerca de 2000 entrevistas de esas de personalidad que se llaman largas y tal, a todo tipo de gente. Afortunadamente las iba olvidando a medida que las hacía, porque si no, no te queda cabeza, disco duro, ¿verdad? Pero no sé, pues me gustó mucho hacer una entrevista a Muhammad Yunus, el inventor del microcrédito, el economista bengalí, que luego ganó el Premio Nobel de la Paz. Muy injusto, porque le tenían que haber dado el de economía, pero bueno, me pareció un hombre muy modesto y un hombre como limpio y como con un sentido práctico al mismo tiempo y con una empatía por la gente, ¿no? Maravillosa, me gustó mucho, ¿no? Luego me gustó mucho hacer una entrevista a Paul McCartney de los Beatles, porque cuando yo tenía 12 años estaba enamorada de él, ¿no? Y entonces cuando le vi, pues ya tenía él como 50 o algo así y estaba hecho un destrozo, porque Paul McCartney no ha envejecido, se ha derretido, ¿no? Es como así, como la cera, ¿no? El tío. Pero estuvo encantador y muy vivo por dentro, todo derretido por fuera, pero muy personal y muy vivo por dentro, así que fue una entrevista muy encantadora. En general te diré que la gente más interesante que he conocido en mi vida es gente anónima, o sea que... Bueno, una más.
Muy buena pregunta. Pues no. No, nada en absoluto. Fíjate además que no me gusta nada la literatura autobiográfica, ¿no? De hecho, siempre los personajes son de alguna manera máscaras que nos representan, pero no directamente. A lo mejor representan cosas que tememos o cosas, ¿sabes? Pero la literatura pegada a lo biográfico no me gusta. Por eso mis libros, pues los personajes son un androide o son una sierva de la gleba del siglo XII o es un taxista de 40 años madrileño o es una prostituta de Sierra Leona, ¿no? O sea, que no tienen nada que ver en principio con mi mundo, ¿no? Y entonces esos personajes aparecen, como te digo, como los sueños, así aparecen no sé cómo y van desarrollándose ellos en mi cabeza y además van desarrollándose de una manera bastante autónoma o muy autónoma. Quiero decir que la madurez del narrador pasa por ser lo suficientemente humilde como para dejar que la novela te la cuenten tus personajes, ¿sabes? O sea, el autor joven siempre está usando a los personajes como marionetas de sus propias ideas, ¿no? Nunca tienen carne esos personajes, lo sé porque yo también he sido autora joven, ¿no? Mi primera novela fue así, Crónica del desamor. O sea que el autor joven siempre está hablando de sí mismo, incluso cuando habla de los demás. Y el autor maduro, por el contrario, pues siempre está hablando de los demás, incluso cuando habla de sí mismo, ¿no? O sea que utiliza a esos personajes, hace que esos personajes, les deja libertad para que esos personajes de alguna manera vayan creciendo. Tú convives durante los 3 años, pongamos que tardas, yo tardo de media hasta ahora unos 3 años en cada novela. Ahora estoy intentando tardar menos porque ya no me queda tanto tiempo, estoy intentando bajarlo para poder, porque tengo varios proyectos y quiero llegar, pero de media hasta ahora unos 3 años. Entonces convives durante ese tiempo y van creciendo. Es como una persona a la que conoces y al principio apenas conoces nada más que su físico o algo que te ha dicho y después ya vas viendo, se va haciendo complejo, te va contando su vida, ¿no? Y va contando, va trayendo personajes a su vez. Entonces a ella la creación de una novela es algo muy orgánico, va creciendo como una plantita, va echando una ramita, ahora de repente se va para allá, una rama que crece, y luego se para y tira para arriba, ¿sabes? Entonces va solo, ¿no? Entonces no, respondiendo a tu pregunta, no.